Bueno, pasamos a la segunda charla de la mañana por el profesor Alcides Montoya. El profesor es de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, aquí donde nos encontramos Manuela y yo, y hace parte del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias. Alcides también es el encargado del semillero que tenemos actualmente de computación cuántica e inteligencia artificial, que está también a cargo de Cristian, un estudiante de nosotros, y tenemos un proyecto que venimos trabajando hace unos años, que es el Centro de Excelencia en Computación Cuántica e Inteligencia Artificial. Pues Alcides, es también un honor que nos contés la presentación que tienes para hoy y adelante. Bien, están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, falta que la pongas en modo presentación y listo. Sí, sí, ya voy a hacer eso sin problema. Listo, ahí Eso, estamos. Eh, perfecto. bueno, primero agradecer a David, de verdad un gran amigo, lo recuerdo mucho. Ese encuentro en Alemania con los estudiantes fue fantástico, profe. Pasamos muy bien. Mi conferencia es de pronto un poco más informativa porque es un tema bastante nuevo. Eh, La vamos a llamar de qubits a qubits, ¿cierto? Observen que cambia una letra D y como decía el profesor Alejandro Muñoz, pues esto es cortesía del Centro de Excelencia en Computación Cuántica e Inteligencia Artificial y de la Universidad Nacional de Colombia, universidad que representamos nosotros. Entonces creo que compartí la que no era así después, hombre. Em, Dale, Creo tranquilo. ya voy a compartir la que es. Esta sí es. Listo. Lo que pasa es que Listo. las tengo divididas en dos, entonces vamos a hacer esto. Bien. Les cuento simplemente que esto es parte de un curso muy largo que estamos dictando en Twitch todos los jueves a las 7 de la noche y estamos estudiando algunos artículos, algunos papers muy interesantes sobre el tema. Entonces van a encontrar parte de él. ¿Por qué resulté trabajando con QDITS? Resulta que estando en Holanda, pues conocí a Lia Yen y Lia trabaja en Oxford en un grupo muy interesante. Eh, Fui invitado a un evento en TU Delft que se llama Securo y allí pues conocí muchas personas que estaban trabajando este tema, me fascinó y dije voy a explorarlo y por eso estoy en estos momentos trabajando con QDITS. Yo soy el profesor Alcides Montoya, director del Centro de Excelencia en Computación Cuántica e Inteligencia Artificial, eh, del Departamento de Física de esta universidad. Un poco de historia así rapidita, no quiero molestarlos con esto. Yo realmente llevo trabajando en computación cuántica desde el 2016. Esa es la parte que voy a contar. La otra parte queda en los slides. Y entré allí por recomendación de Alexandro Curioni, con quien pues tengo una muy buena relación. A partir del 2016 empezamos a armar el Centro de Excelencia de Computación Cuántica e Inteligencia Artificial de Colombia y tenemos unos muy buenos contactos con grupos de investigación de Europa. Tenemos ahora un proyecto de Quantum Metrology o metrología cuántica con el Instituto Nacional de Metrología y dos centros de excelencia que tienen que ver con esto. Alejandro, pues el profe Alejandro es parte del centro de excelencia y está organizando también este evento como parte de las actividades que hacemos ahí. Te agradezco de antemano, profesor Alejandro, por lo que haces. Bien, en Colombia, antes de empezar esta presentación, quiero decirles que hay varios grupos de investigación importantes. Hay grupos en matemáticas, en química, en algoritmos, en astrofísica, en metrología y en inteligencia artificial. Es decir, Colombia está entrando muy fuerte en esta parte. Y ahí pues también tengo que agradecer al profesor David Esteban Bernal que ha motivado a los muchachos. Él es un referente en estos momentos en lo que hace en el mundo y David pues es un colombiano que ha llegado bastante lejos en estos trabajos, ya escucharon su conferencia. Hemos dictado muchos cursos, tenemos un 40% de chicas trabajando con nosotros, queremos que muchas más mujeres se animen a trabajar y
trabajamos con diferentes miembros, diferentes universidades, somos como más un aglutinante, un glue de todo lo que hacemos en computación cuántica en Colombia. Este mapa no lo voy a mostrar, simplemente les voy a mostrar esta bibliografía. Esta conferencia, que es muy cortita, está basada en un paper que es el estado del arte en QDITS. Es un paper de el 30 de julio del 2020. Realmente es un review. Ese review junta todo lo que sabemos actualmente de QDITS hasta el 2020. Si uno quiere avanzar un poco más, entonces tiene que entrar a un problema de optimización, un paper sobre optimización de coloreo de grafos, que es un paper del 2 de junio del 2024, bastante reciente este artículo y vale la pena mirarlo como tal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el profe David, que es experto en optimización, ese artículo muestra cosas que son interesantes utilizando ya QDITS. Y hay un último artículo del 6 de febrero del 23 que habla de eh, computación cuántica en iones atrapados utilizando QDITS. Entonces ese es importante y son los tres artículos que pues son como referente en los últimos tiempos del tema de los QDITS, y quien esté más interesado puede mirar este de QDITS en altas dimensiones. Bien. Como es una conferencia introductoria, si quieren un poco más, si quieren adentrarse en el tema, pues yo los invito a que vean nuestro canal de YouTube, que es Quantum Colombia UNAL. Allí desarrollamos todo esto de una manera mucho más extensa, diríamos más rigurosa, ¿sí? Y con mucho más tiempo y más poniéndole más sabor al asunto. Entonces, no sé qué tan experto sea el público. Yo voy a hacer un repaso muy rápido de por qué terminamos en QDITS, ¿sí? Y después voy a hablar un poco de cómo pasamos de las compuertas clásicas basadas en las compuertas de Pauli, y ya pues todo lo que conocemos ahí, que se conoce de computación cuántica, cómo se pasa a unas compuertas basadas en Murray-Gell-Mann. Entonces, esa va a ser como mi charla. Voy a tratar de ser un poco corto. Algunas diapositivas las paso rápido, pero como saben, todo lo que van a ver aquí lo tienen en Quantum Colombia UNAL, el canal de YouTube, y allí van a tener, creo que vamos en la lección número 8 de este curso de qubits a qubits. Entonces, empezamos con el oscilador armónico. Creo que muchos han visto este curso de física mecánica. Yo siempre empiezo aquí porque digo, bueno, ¿cómo conecta uno estos mundos? Y con el oscilador armónico uno se encuentra que hay una ecuación muy interesante, y esa ecuación me dice, no, usted lo que tiene es un movimiento armónico simple, y ese movimiento armónico simple da origen, ¿cierto? A, a un movimiento periódico, y ese movimiento periódico es la fuente de lo que conocemos de movimiento ondulatorio, ¿cierto? Que es un elemento muy importante de lo que queremos. Aquí lo interesante de este movimiento es que es periódico, ¿cierto? Y que la posición la podemos conocer a través de las funciones seno y coseno que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Entonces, la gráfica que sigue muestra cómo un oscilador armónico cambia su posición con respecto al tiempo. Y siempre doy esta introducción porque luego voy a conectar todo esto con la ecuación de Schrödinger, para que más o menos miremos cómo es ese mundo al que llegamos. A partir de esta ecuación, x igual a seno de omega t más alfa, podemos encontrar la posición, la velocidad y la aceleración gracias a los descubrimientos de Newton, eh, de que podemos derivar, podemos integrar, podemos devolvernos si conocemos uno, en fin, todo esto es un repaso de el movimiento armónico de los osciladores, y lo hago porque en esencia uno lo que tiene en el universo es mucho movimiento armónico.
Y uno lo que tiene en el universo son oscilaciones, oscilaciones de campos eléctricos, campos magnéticos, oscilaciones en el átomo y a partir del concepto de oscilación, de oscilador armónico, uno es capaz de construir todo lo que necesita para entender incluso temas complejos como la computación cuántica. Esta es la ecuación, una función coseno periódica maravillosa, un omega que es eh, la frecuencia angular y a partir de ahí, si derivas la posición encuentras la velocidad y si derivas la velocidad encuentras la aceleración y voilà, tenemos el movimiento caracterizado de un oscilador armónico. ¿Esto cuándo cambió? Esto cambió cuando Dirac fue capaz de construir sus operadores de aniquilación y de creación y a partir de ahí uno dice, ah, qué bello, esto se puede ver desde otra perspectiva en la física y en la matemática. Cuando lo que tenemos oscilando es una cuerda, y este es otro concepto importante desde la época de Pitágoras, lo que vamos a encontrar es que la cuerda no oscila de cualquier manera. Ella oscila con base en armónicos y esos armónicos van a estar dados por un número entero, n igual 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4 y vamos a tener con cada armónico una frecuencia y una longitud de onda. Es muy bello pensar en Pitágoras y en su descubrimiento porque nos muestra un problema que tuvo toda la física del siglo XX y es cómo en el micromundo lo que tenemos es esta cuantización, que él la descubrió en cuerdas, pero que se da esa cuantización en, em, en energía por ejemplo, y que ese concepto de cuantización en energía nos lleva a los computadores cuánticos modernos, obviamente haciendo todo un recorrido de un siglo, pero es muy importante como conocer el origen para poder saber de dónde vamos. Profe, ¿por qué me pone esta ecuación usted ahí sabiendo que esto es como tan complicado? Activemos el lápiz. Schrödinger dice, no, venga, vamos a hablar de el micromundo, de los quantum. Y voy a establecer una ecuación que me permita saber cómo es que cambian los distintos parámetros para explicar los experimentos de Balmer, de todas estas estructuras finas de los elementos. Y milagrosamente, y digo milagrosamente porque fue muy genial lo que hizo Schrödinger, por comparación fue capaz de encontrar una ecuación analítica que decía, mire, si tengo un sistema masa-resorte, la oscilación es de esta manera. Pero si lo que tengo es una partícula, la oscilación va a estar dada por esta ecuación y lo que hay que resolver es esta ecuación. Mejor dicho, la ecuación del oscilador armónico se convierte en la ecuación de Schrödinger a nivel atómico para poder dar cuenta de los distintos niveles de energía de un sistema. Entonces aquí también ya estoy en 1926 y simplemente estoy mostrando una ecuación que no tiene forma uno de deducirla de primeros principios, pero se puede deducir a partir de comparaciones. Y aquí viene lo interesante de Schrödinger, donde junto los qubits. Cuando se resuelve esa ecuación y se grafica la energía, ¿cierto? Bueno, primero se encuentra que la energía está cuantizada. De ahí viene la mecánica cuántica. La energía está cuantizada como está cuantizada la cuerda, como lo había descubierto Pitágoras. Ese es uno de los elementos importantes. Y la cuantización de la energía está dada por esta expresión. Y esta expresión nos dice que hay un nivel de energía E sub 0, E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4, E sub n. Y que la separación entre ellas está dada por
la constante de Planck y una frecuencia fundamental. Entonces, ¿qué pasó o qué ha pasado a lo largo de la historia? Que de manera muy, digamos, digamos, de manera artificial, el hombre ha logrado hacer átomos que separan muy bien estos dos niveles de energía. El nivel de energía E sub 0 del nivel de energía E sub 1. Y se ha logrado con diferentes tecnologías. Hay 7, 8 tecnologías diferentes para hacer computadores cuánticos. Se ha logrado diferenciar muy bien este nivel de energía de este nivel de energía. Y a esto es lo que hemos llamado el KET 0 y a esto, gracias a Dirac, lo hemos llamado el KET 1. Pero, ¿qué nos ha pasado a lo largo de los años? Y hablo del 2002 al 2024, que las investigaciones tan fuertes para separar estos dos estados nos han permitido separar estos otros estados. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya tecnológicamente tenemos capacidad para tener muy bien definido el estado 2, el estado 3, el estado 4, y entonces lo que tenemos aquí esto es la computación cuántica conocida hasta ahora, basada en qubits. Esto se llama un qubit. Cuando medimos encontramos un 0 o un 1, pero estamos en este desarrollo ya de tener mucha más información de usando estos estados como el estado 2, el 3, el 4, y aquí llegamos al concepto de un qubit, que es un concepto muy, muy bonito. ¿Para qué servirán? ¿Cómo así que ya podemos separarlos? ¿Cómo así que ya no vemos en términos de 0, 1, de on-off, de vivo muerto, sino que podemos tener control sobre múltiples estados en distintos computadores cuánticos? Esto para mí es una locura porque todavía no conocemos muy bien las potencialidades que nos pueden dar los qubits y por eso es que a mí me gusta experimentar con esto. Entonces, espero que esta diapositiva les haya aclarado el concepto de por qué saltamos de qubits a qubits. ¿Ok? Bueno, ya les había contado esta historia de cómo Dirac es capaz de construir las operaciones de aniquilación y de creación y es capaz de trabajar con el oscilador armónico, pero a nivel cuántico. Y entonces llegamos a lo que ya les había mostrado, la diferenciación entre los distintos niveles de energía. Esto es más de un curso de mecánica cuántica, hay que meterse fuerte en eso para poderlo entender, ¿cierto? ¿Cómo, profesor? Pero esto sí se ha medido, es decir, o es una simple visión que tenemos y bueno, el experimento que dice. Aquí estoy mostrando unos resultados experimentales muy interesantes que muestran, por ejemplo, cómo el átomo se comporta como la bendita cuerda que acabo de mostrar en sus distintos orbitales. Es decir, aquí se puede ver la diferenciación entre un nodo, un antinodo, un nodo, un antinodo. Lo mismo, nodo, antinodo, nodo. Y lo que hay que aprender es a separar y a interactuar con la información que hay dentro de ese nivel de energía. Listo, ahí te pongo los créditos de esa imagen que me parece muy bonita. Ya expliqué esto. Ya les dije que entonces lo que tenemos son qubits y aquí lo que tenemos son unas unidades de información que van a ser muy grandes y muy interesantes para la computación del futuro y para la teoría de la información en el futuro. Esta es una vista muy, muy bonita del átomo de hidrógeno. Es también un resultado experimental mostrando exactamente lo mismo, como eso que nosotros explicamos a través del oscilador armónico cuando empezamos con el sistema masa resorte,
lo vamos creciendo y es lo que ocurre en ese nivel cuántico como tal. Bien, hablaba de unos átomos creados superconductores que son átomos artificiales, así los llamamos, átomos artificiales. Entonces, lo que tenemos es un circuito donde hay una inductancia, un capacitor y vamos a tener un flujo phi. Y lo que tenemos ahí es, en lugar de lo que llamamos un transistor, lo vamos a llamar un transmón. Y la computación cuántica siempre se hace diferenciando muy bien el estado cero del estado 1. Entonces, esta la conocemos y son los qubits. Pero cuando diferenciamos muy bien el estado 2 y diferenciar muy bien es que hay que hacer un gap muy grande entre los estados. ¿Por qué? Para poder medir usando microondas, usando todas las tecnologías que se pueden, láseres, etcétera. Para poder medir tenemos que tener muy separados esos estados, por eso se han usado clásicamente átomos artificiales. Átomos artificiales son en la naturaleza, no vas a encontrar una juntura de Josephson, ni vas a encontrar este sistema tal cual te lo estoy mostrando aquí. Y entonces llegamos a lo que queremos. Podemos separar diferentes estados y esto es un Qubit, ¿cierto? 4 estados, 5 estados, 6 estados, etcétera. Y teóricamente, desde la perspectiva de la matemática, ya estamos trabajando con, eh, con teoría de la información usando estas técnicas. Ya voy a mostrar por qué son ventajosas, pues porque no gastaríamos tiempo en esto si no encontráramos que tiene ventajas y que es muy bueno para lo que queremos. ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene qubits, ya va a pasar, por ejemplo, aquí cuando tengo 4 o digamos 4 estados, entonces en lugar de tener un qubit en un estado 0, vamos a tener la parejita 0, 0. Vamos a tener 0, 1, vamos a tener 1, 0 y vamos a tener 1, 1. 4 posibilidades de almacenar información. 4 estados, ¿cierto? No 2, como es el 0 y el 1 de nuestros computadores clásicos. A mí esto me vuela la cabeza porque yo me pongo a pensar, Dios mío, si con ceros y unos hemos hecho la computación que tenemos ahora, los supercomputadores que tenemos, imagínense esto, esto. Cuando ya tengo son 4 estados, ¿esto dónde va a terminar? Cuando entrelazamos 4, 5, 6, 7 estados, ¿qué va a pasar? Listo. En la gráfica que tengo aquí, que no la voy a explicar, muestro las compuertas cuánticas clásicas, digamos, ¿cierto? Clásicas quiere decir que son las ya muy conocidas, que ya se trabajan en el laboratorio, o sea, las conocidas, que son las compuertas cuánticas que queremos trabajar. Pero aquí hay que crear nuevas compuertas cuánticas. Ya no nos sirven las que tenemos para qubits. O las extendemos o inventamos nuevas. Lo mismo, los algoritmos con qubits o los extendemos o invitamos eh, o inventamos nuevas. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa con los qubits? Los qubits nos van o nos están ofreciendo almacenamiento de mayor capacidad de información, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque en lugar de tener solo dos valores, tenemos D es igual a 2. En los qubits tenemos D de valores, de dimensiones. Entonces podemos ir almacenando más información en el computador cuántico, lo cual nos resuelve problemas que son problemas grandes en la actualidad de almacenamiento de información. Tenemos unos algoritmos cuánticos conocidos, Grover, Shor, etcétera, que son muy fuertes, pero los algoritmos basados en qubits pueden trabajar de una manera mucho más eficiente
¿cierto? Y nos pueden dar, eh, ¿cómo diríamos? Nos pueden dar la posibilidad de tener algoritmos cuánticos mucho más complejos, lo cual es sumamente deseable en el mundo que tenemos. Los qubits, como nos permiten codificar la información en muchos más estados, entonces la tasa de reducción de errores puede ser menor. Y esto nos garantiza que la fidelidad de las operaciones cuánticas va a ser mucho mejor. Entonces hay una teoría completa actual sobre reducción de errores utilizando qubits. Tienen una ventaja los benditos qubits. Se pueden construir en muchos sistemas físicos, en diferentes sistemas físicos. ¿Cuáles? Fotones, utilizando diferentes modos de fotones, iones atrapados, átomos con múltiples niveles de energía, superconductores, etcétera, lo cual nos ofrece más ventajas a nivel cuántico. Miren esto. Esta es una compuerta muy usada en computación cuántica que se considera casi como cuasi universal. Digo cuasi porque matemáticamente no es universal, porque para construir computadores cuánticos universales, pues bueno, en la computación clásica hay compuertas universales a partir de las cuales se puede construir todo. En los computadores cuánticos el sueño es ese. Entonces, hay una compuerta que es la compuerta de Toffoli, muy conocida, y Toffoli lo que me hace es una operación AND entre el qubit Q sub 0 y Q sub 1. Cuando aplico Toffoli, obtengo una AND a este lado. Esto es matemáticas, ¿cierto? Esto son compuertas propuestas matemáticamente. Veamos ahora cómo se puede implementar en hardware utilizando qubits superconductores esta compuerta de Toffoli. Es decir, esto que es un Toffoli, ahora vamos a hacerlo en hardware como lo hacen en los computadores cuánticos actuales. Entonces necesitas una compuerta de Hadamard, un control, una compuerta T adjunta, otro control entre el otro qubit, otra T, así sucesivamente. Y bueno, yo les podría explicar utilizando ecuaciones cómo es la correspondencia entre esto y esto. Una profundidad de 11 se necesita en qubits y se necesitan alrededor de 15 compuertas para poder construir una Toffoli. Ok, entonces, la primera ventaja que se le vio a los qubits es que se puede reducir la profundidad de los circuitos. Si este circuito tiene una profundidad de 11, 11 significa que hay que conectar este qubit con este qubit, con este qubit, con este, y entonces vas bajando de niveles y encontrás que para hacer una Toffoli hay una profundidad de circuito que es un número 11. ¿Listo? Esto es una publicación, la pueden ver ahí, referenciada, donde muestra cómo se pueden mejorar de manera asintótica los circuitos usando Qtrits. Este es un Qtrit porque este tiene el estado 0, 1 y 2. ¿Ok? Bien, ¿cómo se llega a esto? En un computador cuántico normal hay que hacer esto usando qubits. En un computador cuántico usando Qtrits, solo hay que conectar esta compuerta con esta compuerta con la clásica de Pauli X. Las tres son clásicas. Son tres compuertas clásicas de Pauli. A esta la llamamos más uno, menos uno, y esta es la compuerta clásica de Pauli. Entonces, ¿qué estamos logrando? ¡Ah, qué maravilla! Es que desde el nivel de hardware, en lugar de tener que hacer esto y tantos errores que puede uno tener aquí, entonces llegamos a esto, usando simplemente un qubit. ¿Ok? Entonces ya tenemos qubits, qtrits y qubits.
Ok, no voy a entrar en esto aquí. Esta parte la voy a dejar para que la miren en el canal de Quantum Colombia UNAL, los interesados. Hay un video muy bonito sobre todo esto, cómo funciona la computación clásica, qué es lo que ocurre aquí. Esto sí lo conocen ustedes, ¿cierto? Esto es el estado cero en la esfera de Bloch y esto es el estado uno en la esfera de Bloch. Notación de Dirac. Listo. ¿Cómo se hace o cómo se pasa de un qubit a un qubit? Supongan esto. Miren que tengo como estas mesetas, estas caídas, y entonces un qubit, pues tengo muy bien diferenciados estos dos estados. En un qubit tengo muy bien diferenciados estos tres estados. En la mayoría de los textos de computación cuántica lo que vamos a encontrar es esta expresión. Un estado superpuesto va a ser alfa veces el ket 0 más beta veces el ket 1. Pero cuando tengo un qubit, que fue el que me sirvió para construir la compuerta anterior, entonces tengo alfa veces 0 más beta veces 1 más gamma veces 2. Una restricción muy fuerte es la regla de Max Born de que la magnitud de alfa al cuadrado más la magnitud de beta al cuadrado tiene que ser igual a 1 y lo mismo se cumple en el otro lado. La magnitud de alfa al cuadrado más la magnitud de beta al cuadrado más la magnitud de gamma al cuadrado tiene que ser igual a 1 y si sigue subiendo va a seguir pasando eso. Es importante, estos coeficientes son números complejos en general. Ok, el Qtrit entonces eh, es construir estos tres estados, pero tecnológicamente nos encontramos con una maravilla y es que realmente lo que se hizo para qubits, ¿cierto? Eh, Era fácil extenderlo para Qtrits. Este estado siempre existió, el estado 2 siempre estuvo presente en los computadores cuánticos y no lo utilizábamos porque no se nos había ocurrido que podíamos tener más de tres estados. Todavía estábamos inmersos en la computación cuántica y nunca se había pensado hasta que a alguien se le ocurrió, venga, utilicemos estos tres estados. Bien. Bueno, aquí muestro un artículo que me parece muy bonito. Aquí se utilizan 12 estados, ¿cierto? Y se estudia la energía de qubit superconductores utilizando D igual 12. Este artículo es del 15 de julio del 2024. Y creo que hasta ahí va a ir esta primera parte de esta presentación porque quiero cerrar, me quedan simplemente 10 minutos o menos. Quiero cerrar y dejarles más bien como las antenitas de vinil, como decía el Chapulín Colorado, ahí como en un estado superpuesto, donde, hey, ¿cómo así que ya vamos por estos lados en la computación cuántica y yo todavía no sabía? Esto fue lo que mostré ahorita para un qubit, pero cuando tengo un qubit, acuérdense que utilizo una letra D ahí, entonces la expresión para cualquier estado cuántico es eso, y esta es la regla de Max Born que les acabé de mostrar, entonces no voy a entrar en estos detalles. Bueno, la esfera de Bloch la conocen, no voy a entrar en ella, simplemente para terminar mi presentación, espérense de dónde carajos estoy yo. ¿Quiero qué? Quiero pasar a la otra presentación. Permítanme hacer esto de otra manera. Yo abro un poco esto. Ahora sí. ¿Dónde está mi otra presentación? Y es esta. Espérenme. ¿Dónde? Aquí está. Aquí está. Es esta. Esta. Espero que le estén viendo. ¿Listo? Sí, Alcides, estamos ahí viéndola ya. Bueno, listo. No me voy a demorar demasiado. Como les digo, voy a hacer un abrebocas de esto nomás.
una conferencia de una hora no es mucho tiempo. Pero entonces quiero extender un concepto importante que quienes hayan estudiado un poquito de computación cuántica conocen y es las primeras compuertas que se construyeron fueron las compuertas de Pauli, ¿cierto? Un artículo de 1927, una visión muy nueva de Pauli, Heisenberg y Jordan, contraria a la que tenía Schrödinger. Entonces, las matrices de Gell-Mann son la extensión de las compuertas cuánticas basadas en las matrices de Pauli para qubits. Y de aquí voy a pasar esta presentación rápida porque no me interesa sino mostrar una cosa importante. Es esta. Es esta. Espérense, yo les muestro dónde tengo estas matrices, Dios mío. Es la siguiente. Resulta que cuando quiero extender las compuertas cuánticas basadas en qubits a qubits, entonces tengo que usar el grupo SUD. La mayoría de los físicos y de las personas que trabajamos en estos tópicos sabemos que el grupo de rotaciones SU3 es un grupo muy importante que nos permitió alcanzar o comprender el zoológico completo de partículas y crear lo que denominamos en la actualidad el modelo estándar. Eso lo hizo Murray Gell-Mann en el año 1962, un físico norteamericano muy brillante. Y a partir del trabajo de Murray Gell-Mann, eh, pues se extiende el concepto a lo que son las compuertas cuánticas para más de 3 niveles. Entonces, las matrices de Gell-Mann son una generalización de las matrices de Pauli. Las matrices de Pauli son aquellas que fueron nuestras compuertas cuánticas sigma X, o bueno, esta es la notación de matrices de Pauli que utilizamos los físicos, sigma Y sigma Z. Debido al auge de la computación cuántica y a lo que hacemos ahora en computación cuántica, esto viene siendo la compuerta X, esto es la compuerta y esto es la compuerta Z, que son las fundamentales para, junto con la compuerta de Hadamard, poder trabajar en computación cuántica y han sido el caballito de batalla en los últimos años. Entonces, utilizando las matrices de Murray-Gell-Mann, que él las usó para física de partículas, se encuentra graciosa, curiosamente y maravillosamente que extender las matrices de Pauli a más de 2 estados es simplemente utilizar las matrices de Murray-Gell-Mann y aquí ya estoy entrando en un poquito de alta costura, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tengo un Qtrit 1, 1, 0, es decir, vale, esto es el estado 0, el estado 1, el estado 2, y aquí tenemos la primera matriz de Murray-Gell-Mann aplicada a ese Qtrit y lo que obtengo es el mismo estado. Voilà. Quien recuerde, la compuerta X hace este tipo de trabajos dentro de la computación cuántica. Ok, esta es la matriz lambda 1, hay la matriz lambda 2, lambda 3, está la compuerta de Hadamard, que es conocidísima en el mundo de los qubits. Hadamard, un matemático francés muy brillante, existe el premio Hadamard en París, en Francia, que se le da a aquellos matemáticos brillantes del mundo. Y cuando uno, por ejemplo, quiere extender la compuerta de Hadamard a qubits, entonces tiene que llegar a esto, ¿cierto? Donde aquí lo que tengo es un valor de omega a la 2 pi i sobre 3. Ok, podría sentarme a hacer un poco de esto, de matemáticas de esto, a mirar, por ejemplo, cómo son las matrices de rotación de Pauli y cómo rotaría un sistema en qubits,
pero cómo se haría en QDITS y cómo se tendría que modificar esta base para poder hacer todo esto. No quiero extenderme más, sé que son las 11:50, 51. Yo creo que, profe, es más que suficiente esta presentación ahí. En el canal de YouTube, como les digo, hay un curso completo de esto, hay otro curso de computación cuántica, otro de inteligencia artificial y pues el Centro de Excelencia y el Semillero y todos, nosotros participamos mucho de todo este trabajo y vamos extendiendo todo esto semana a semana en un curso de Twitch, todos ¿qué? Todos los jueves a las 7 de la noche con Yuri o a Cristian ahí enseñándoles de estas cosas. Así que quienes estén conectados, bienvenidos y bueno, tienen mucho donde aprender, ahí está el material online. Profe, yo creo que termino ahí, no sé si hay preguntas. Listo, Alcides. Hay una buena noticia y es que a las 2 el profesor que tenemos invitado en la tarde, Camilo Arias, nos contará un poco de la matemática de toda esta parte de computación cuántica. Entonces va a estar súper bien porque tú les dejaste ahí la inquietud y lo vamos a resolver ahorita en la tarde. No Entonces, se pierdan esa conferencia de Camilo, que es un profesorazo. Ese hombre sabe mucho y es muy agradable escucharlo. bueno, en el chat hay una pregunta de precisamente de Cristian. Es una pregunta, ¿cierto? Cristian. Los qubits los representamos usando la esfera de Bloch. ¿Cómo representamos los qubits o qudritrish? No, Qtrit. qudrits. Eso. O sea, si los qubits los representamos en esa esfera, ¿cómo representamos los otros? No, mira, la esfera de Bloch es un invento. Y es un invento bonito de matemática abstracta para mostrar cómo es que un qubit pasa de un estado a otro y se puede hacer procesamiento digital de señales ahí, se puede como observar de manera didáctica qué es lo que va pasando con los estados del qubit, ¿cierto? Cuando ya pasamos a D = 3, es como si tuviéramos más espacios dentro de la teoría de la relatividad o tuviéramos más dimensiones. Ya eso es casi que imposible de imaginar por la mente humana y eso sería una esfera en el espacio, luego en D = 4 en el hiperespacio y eso la mente humana, así como no somos capaces de imaginar lo que es un electrón, tampoco somos capaces de imaginar lo que sería un qubit dentro de más de 3 dimensiones. Entonces, conclusión, no hay representación posible. Eso es Ok, abstracto. listo, perfecto. Luego nos preguntaron por el link del canal de YouTube. Ya Luis Enrique nos lo copió ahí. Entonces estaríamos listos con las preguntas. Yo tengo una. Sí. Ya con qubits se han construido computadores cuánticos. ¿Con esta nueva idea también o eso todavía está explorándose? Está explorándose en laboratorios y se está trabajando muy fuerte. Y no hay un computador cuántico comercial, ni hay computadores cuánticos como los que tiene IBM en la nube, que, que obviamente pues van a permitir hacer una cantidad de cosas. Eso todavía no lo tenemos, pero ya hay propuestas muy fuertes de computadores cuánticos fotónicos funcionando con Qtrits y con D = 4, D = 5, etcétera, etcétera. Mejor dicho, ese es el futuro del hardware cuántico. Perfecto. Bueno, entonces yo creo que damos por finalizada esta primera parte de el Kiss Kids Fall Fest en esta mañana. En la tarde entonces continuamos con Camilo y en el chat les envié el programa de lo que continúa en la semana. Entonces, qué bueno que estuvieron ahí participando y nos vemos en la tarde. Buen almuerzo.